En esta clase vamos a hablar sobre conceptos básicos de inflamación. La inflamación es una reacción compleja frente a diversos agentes dañinos que consiste en una respuesta vascular en primer lugar, en una migración y activación de leucocitos y ciertas reacciones sistémicas. Básicamente es una respuesta protectora del organismo. Y tiene dos componentes fundamentales, la reacción vascular y la reacción celular. Cuando nosotros evaluamos la inflamación y mucho de lo que vamos a hablar es referido a la parte morfológica más que a la parte clínica. Ustedes conocen, cuando hablamos de inflamación aguda, normalmente se indica una inflamación que ha ocurrido en un corto periodo de tiempo, menos de 15 días, y donde ocurren unos cambios en el calibre vascular que permiten un aumento del flujo sanguíneo, que produce cambios estructurales en esa microvasculatura para que las proteínas y los leucocitos puedan llegar al sitio donde se encuentra el foco, y la migración de leucocitos con acumulación de los mismos y activación en el foco donde se ha producido este estímulo. De tal manera que una lesión tisular cualquiera, como puede ser un trauma, una isquemia, una neoplasia, agentes infecciosos, partículas extrañas, producen cierta cantidad de cambios, desde la activación de mediadores vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular y son los responsables del edema, como la producción de mediadores inflamatorios y de factores quimiotácticos que estimulan la producción de células inflamatorias para determinarnos o darnos una respuesta aguda o una respuesta crónica. Si comparamos una reacción aguda a una reacción crónica, en la reacción aguda o en la inflamación aguda hay edema, es decir, acumulación de fluido, de componentes plasmáticos, se estimulan las plaquetas y de una vez llegan los polimorfonucleares neutrófilos. En el caso de una reacción crónica, las células afectadas, las células estimuladas, allí ya estamos hablando que primero que se produjo un tiempo más largo, es decir, más de 15 días de evolución, donde células son linfocitos, T, B, macrófagos, y de estos B, por supuesto, se desarrollan las células plasmáticas. Tanto la reacción aguda como la reacción crónica pueden resolverse, puede producir o conducir a la formación de un absceso, puede cicatrizar o puede mantenerse en el tiempo. En este esquema podemos ver la fuente de los mediadores, como pueden ser las histaminas u otras, es decir, el mastocito. También existen otras células como son los macrófagos, que se encargan de la eliminación de cualquier tipo de elementos extraños, tejidos muertos, etc. Producen citoquinas y están activos en la función de la respuesta inmunitaria. En el torrente sanguíneo podemos identificar, como ya se dijo, las plaquetas, los monocitos, los linfocitos, los leucocitos polimorfonucleares y las proteínas plasmáticas. Todo esto nos va a conducir a cambios en la pared vascular y recordemos que además están involucradas la activación de ciertas células como pueden ser los fibroblastos y la matriz extracelular para producir finalmente la reparación de los tejidos. En cuanto a las plaquetas, normalmente no las identificamos en los tejidos, se identifican en el torrente sanguíneo, promueven la formación de los coágulos, regulan la permeabilidad y la respuesta proliferativa de las células mesenquimáticas. Tienen una serie de mediadores inflamatorios como son los gránulos densos, los alfagránulos y las lisosomas, así como el tromboxano A2. En cuanto a los leucocitos polimorfonucleares, están presentes, como mencioné, en inflamación aguda. Su función principal es la fagocitosis de las bacterias y los cuerpos extraños en primer momento, y tienen una serie de mediadores inflamatorios igualmente, que son metabolitos derivados del oxígeno, gránulos con contenido lisosomal, gránulos primarios, secundarios y terciarios, y recordemos que histológicamente los vamos a ver como células que tienen un citoplasma neutro, es decir, no es ni basofílico ni eosinofílico, de un color algo grisáceo, con la serie de gránulos en su citoplasma, y el núcleo de los polimorfonucleares neutrófilos es multilobulado. Tiene normalmente más de 2 o 3 lobulaciones. Y esto es lo que vemos en este corte de una conjuntiva, donde están señalados en rojo los leucocitos polimorfonucleares que son o que se ven perfectos. Fíjense, este con 3 lóbulos, este tiene casi 4 lóbulos, este tiene 2, y así los vamos reconociendo y vemos que el citoplasma tiene un color algo grisáceo. Los polimorfonucleares eosinófilos están asociados a reacciones alérgicas, reacciones a parásitos y modulan la reacción mediada por mastocitos. El citoplasma de estas células es intensamente eosinofílico y de ahí su nombre,
y tiene unos mediadores inflamatorios, unos gránulos que incluyen metabolitos derivados del oxígeno, enzimas lisosomales, fosfolipasa D y prostaglandinas de la serie E. En la histología podemos ver, en este caso es una reacción a cuerpo extraño, una reacción a la sutura, vemos aquí, y en estos círculos amarillos los eosinófilos. Comparemos esto con la foto que vimos previamente, aquí el citoplasma es completamente rosado. Aquí vemos una célula gigante de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, podemos reconocer, fíjense, otro eosinófilo aquí, otro acá abajo, otro en la periferia. No son difíciles de identificar una vez que reconocemos el color o la tonalidad de su citoplasma. Los linfocitos son bastante comunes, asociados a inflamación crónica. Son células que median la respuesta inmune humoral y celular, y existen dos tipos principales, el linfocito B y el linfocito T. Normalmente, los linfocitos B son los que dan origen a las células plasmáticas que se encargan de la producción de anticuerpos, y los linfocitos T son células efectoras, células reguladoras o las natural killer, y tienen cada uno ciertas actividades y ciertas células asociadas. Es decir, las células efectoras producen o se encargan de la hipersensibilidad retardada, la reactividad de los linfocitos, e incluye estas células killer o citotóxicas, las células K. Mientras que las células reguladoras, estamos hablando de linfocitos T, ayudadoras y supresores, y las natural killer o citotóxicas. En este caso estamos viendo aquí linfocitos. En ellos el citoplasma es muy pequeño, lo que se ve normalmente son estos puntos negros. Cuando uno ve puntos, todos son linfocitos. Los plasmocitos derivan de los linfocitos B, como ya dijimos, son las células plasmáticas, están asociados a la síntesis y secreción de anticuerpos y están encargados, o se ven en la inflamación crónica. Hay algo bien llamativo, es la presencia de un aparato de Golgi bien desarrollado que se ve en la histología como una zona clara blanca paranuclear. Igualmente, la disposición de la cromatina en el núcleo en forma de rayos de bicicleta o ruedas de carreta le da la característica para nosotros reconocer un plasmocito. Y aquí vemos una gran cantidad de plasmocitos en un tejido de órbita. Y fíjense lo que les decía, esa zona clara paranuclear que se ve en casi todas estas células corresponde a un aparato de Golgi bien desarrollado. A mayor aumento, vemos aquí un citoplasma lleno de inmunoglobulinas con esta zona, fíjense aquí este aclaramiento paranuclear. Los mastocitos se unen normalmente a moléculas de inmunoglobulina E y tienen gránulos electrondensos que le dan un color intensamente eosinofílico. Tiene como mediadores inflamatorios la histamina, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas y el factor quimiotáctico de eosinófilos. Aquí observamos un mastocito aislado. Fíjense que el núcleo es completamente distinto al de los eosinófilos, que estaba bilobulado, y al del plasmocito, que tiene un núcleo con la distribución de cromatina periférica. En este caso estamos viendo que el núcleo es central, oscuro, basofílico, mientras que la periferia del citoplasma es intensamente eosinofílico. En cuanto a los monocitos macrófagos, están asociados a inflamación crónica y se encargan de la fagocitosis bacteriana. Regulan la respuesta de los linfocitos, presentan los antígenos, producen monoquinas y regulan la vía de la coagulación, es decir, la vía fibrinolítica. Tiene ciertos mediadores inflamatorios y normalmente cuando lo vemos en los tejidos es una célula que tiene un citoplasma indistinguible, de un color también grisáceo, neutro, que tiene algunas vacuolas en su interior y cuyo núcleo normalmente tiene una cromatina periférica, pero una cromatina muy blanda. Y eso es lo que estamos viendo aquí, una serie de macrófagos, están señalados por las flechas amarillas. Fíjense que el citoplasma no se ve claramente, lo que vemos son los núcleos que tienen una cromatina laxa, como en unos grumos delicados, y eso está rodeado por una reacción inflamatoria, en su mayoría de linfocitos T y B. Una vez que estos macrófagos se activan, pueden producir o pueden conducir a la formación de células gigantes, y previamente podemos reconocer células epitelioides que no son más que macrófagos activados, y cuando se unen algunas de ellas vemos que tienen más de un núcleo, son células gigantes multinucleadas. Todo esto que vemos aquí es una célula gigante, todo esto que vemos aquí con amarillo es otra célula gigante. Las células gigantes las describimos histológicamente según la disposición de sus núcleos. Y tenemos la más grande que está aquí señalada en amarillo. Miren el citoplasma tan grande, que lo tratamos de delinear con esta línea señalada de amarillo.
Todo eso es el citoplasma y los núcleos de estas células están en forma desordenada. Es una célula gigante de tipo cuerpo extraño. Y es cuerpo extraño porque de hecho estamos viendo aquí la presencia de un material intracitoplasmático. En el caso de aquí en la izquierda tenemos una célula un poco más pequeña, pero sigue siendo una célula gigante si la comparamos con los linfocitos que son estos o los glóbulos rojos que están aquí. Es mucho más grande. Aquí vemos que las células, los núcleos de las células están dispuestos en la porción central a manera de corona. En el centro, parte del contenido de las organelas citoplasmáticas y la presencia de microvacuolas que le dan este aspecto claro. Es una célula gigante de tipo tutón. Estas células las podemos ver en lipogranuloma, las podemos ver en xantogranuloma juvenil, entre otras patologías. ¿Cómo se producen estas células? Un poco lo que les mostré en la fotografía. Una lesión crónica activa factores quimiotácticos de monocitos, linfocitos T activados, mitógenos derivados de los tejidos. Se activan los monocitos circulantes, factores quimiotácticos, proliferan esos macrófagos tisulares. Se estimulan factores de crecimiento que van, para la redundancia, a estimular los macrófagos que se van a transformar o se van a modificar a células epitelioides o células gigantes. Una vez que tenemos una lesión, bien sea de origen bacteriano, micótico, cuerpos extraños, y donde el organismo es incapaz de ingerir el agente, falla esa respuesta inflamatoria aguda que hablamos en un primer momento, persiste el agente, ocurre un secuestro dentro de los macrófagos y se estimula una respuesta inmune celular. Se activan los macrófagos, se producen células gigantes, células epitelioides primero, células gigantes luego, y esto nos va a formar o nos va a constituir granulomas. La célula característica de un granuloma es la célula epitelioide y se llama epitelioide porque es muy similar histológicamente a una célula epitelial. Existen diversos tipos de granulomas, como puede ser granulomas tipo difuso, tipo discreto o tuberculoide y tipo zonal. Y de acuerdo a sus características, uno puede inferir la etiología que está produciendo ese granuloma. En el caso del tipo difuso, es una proliferación de macrófagos que se ve en forma de sábanas de células, tanto epitelioides como células gigantes, contra un fondo de un infiltrado difuso que tiene linfocitos y plasmocitos. ¿Dónde se ve esto? En caso de cuerpos extraños difusamente distribuidos que son muy pequeños, en histoplasmosis diseminada, en lepra lepromatosa y en uveitis simpática. En este caso, aquí tenemos el granuloma. Fíjense que no está bien conformado, es una proliferación de células epitelioides. Aquí no se ven células gigantes contra o acompañadas de un trasfondo de linfocitos, plasmocitos. Aquí en una zona del párpado reconocemos parte aquí, glándula sebácea, folículos pilosos, pero no vemos claramente la formación de este granuloma. Otro tipo de granuloma, el segundo de ellos, es el tipo discreto o tuberculoide, que se forman acumulaciones compactas, bien delimitadas, constituidas en su gran mayoría por células epitelioides, en menor cantidad células gigantes, que son los denominados tubérculos epitelioides. Y el ejemplo clásico de este tipo de granuloma es la sarcoidosis. Bien, en una glándula lagrimal coloreada con coloración de paz, aquí vemos los acinos y ductos de la glándula lagrimal, intensamente eosinofílicos, pero llama la atención esta zona un poco más clara, redondeada, compacta, compuesta, como les digo, por células epitelioides. Aquí sí se ve una célula gigante y no es más que una sarcoidosis que afecta la glándula lagrimal. Y el último tipo de granuloma es el tipo zonal, es el más característico, el que conocemos más comúnmente, que está compuesto por un centro de tejido necrótico que corresponde a polimorfonucleares desintegrados, donde en algunos casos se reconoce o se puede identificar el agente causal. Esto está rodeado de células epitelioides y células gigantes que forman una empalizada y externamente tejidos como linfocitos, células plasmáticas y una zona de tejido de granulación. El ejemplo característico es el de la tuberculosis. Y eso es lo que estamos viendo en esta fotografía. El centro necrótico, luego la capa de células epitelioides, aquí no reconocemos en esta fotografía células gigantes, externamente la corona de linfocitos y plasmocitos y un tejido de granulación mucho más externo. En este caso una tuberculosis que afectó el párpado. En cuanto a la inflamación ocular, debemos destacar dos conceptos, endoftalmitis y panoftalmitis, recordando que en la endoftalmitis la inflamación está contenida dentro de la esclera y en el caso de la panoftalmitis atraviesa la esclera y alcanza el contenido orbitario.
de tal manera que debemos separar cada uno de estos procesos para poder dar un diagnóstico claro. En forma estereotipada, el globo ocular responde cuando el agente permanece en el tiempo o la inflamación ha sido lo suficientemente intensa para producir cambios en el ojo, responde, como decía, de una manera común. Y llegamos a estadios finales de esas enfermedades oculares difusas, donde en algunos casos, no necesariamente asociados a inflamación, tenemos, por ejemplo, que el globo ocular se puede atrofiar, pero no se contrae. Es decir, las estructuras no funcionan porque están atróficas, pero pueden tener un tamaño normal o aumentado. Por ejemplo, sería el caso del glaucoma en pacientes pediátricos, y allí estaríamos hablando, por ejemplo, de un buftalmo, un globo ocular aumentado de tamaño con estructuras atrofiadas, pero sin tener ese elemento de contracción. En este caso, en un buftalmo, vemos el globo ocular aumentado de tamaño en un paciente pediátrico. Lo otro es, en el caso de atrofia con contracción, es decir, las estructuras intraoculares se atrofian y el ojo se hace más pequeño. Y eso lo vemos en el caso de uveitis de larga data, por ejemplo. Cuando el globo ocular o las estructuras se atrofian, además se contraen y se desorganizan. Y allí estamos hablando de un proceso final, que es la patología llamada phthisis bulbi. Y el extremo es la osificación intraocular, es decir, la sustitución de todo el tejido por tejido óseo. En el caso de una phthisis bulbi, y ustedes, los oftalmólogos, hacen la enucleación o la evisceración, según sea el caso, en pacientes que tienen ojo ciego doloroso, en quienes el tratamiento de instilación con alcohol no funciona, generalmente es una evisceración, es decir, se traen el contenido, que normalmente es una masa redondeada, ya vamos a verla al corte, pero es una masa redondeada de color pardo oscuro, dejando la esclera en su lugar para poder colocar la prótesis al paciente. Normalmente es un tejido duro porque está calcificado, y fíjense que cuando cortamos ese material que se ha extraído, vemos el tejido pardo oscuro. Aquí estamos observando este tejido amarillo, corresponde a calcificación, aquí el cristalino, y el resto de las estructuras no se reconocen como lo hemos visto hasta ahora. Histológicamente debemos reconocer muy bien qué zona del ojo estamos viendo para poder tratar de identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, si vemos de adelante a atrás, aquí estaríamos esto, donde está el cursor en este momento, corresponde a cámara anterior. Este es el iris y tiene una rubeosis, es decir, una proliferación de tejido conectivo por delante de la limitante anterior. Luego tenemos el iris, luego una membrana ciclítica, que no es más que una proliferación de tejido conectivo que va de un extremo al opuesto del ojo, de cuerpo ciliar a cuerpo ciliar, es decir, no es que existan dos cuerpos ciliares, sino que esto ocurre en 360 grados, es decir, por detrás del iris se produce esa proliferación de conectivo que envuelve a manera de bolsillo el cristalino, que lo vemos aquí, que también ha sufrido una metaplasia ósea, y después hablaremos de estos procesos. Y la membrana ciclítica se ha separado como si fuera en dos hojas, una anterior detrás del iris, engloba el cristalino, y una que tapiza la cara posterior del cristalino. Continuando con ese mismo globo ocular, viendo la porción posterior, habíamos visto que está en esta zona el cristalino con su membrana ciclítica, o la lámina posterior de esa membrana ciclítica, y aquí vemos la retina neurosensorial completamente alterada. Entonces, este tejido nervioso con algunos núcleos que se reconocen para decir que sí estamos en retina, y en la porción posterior, hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina con metaplasia fibrosa. Esos son los hallazgos que normalmente observamos y nos permiten decir estamos en presencia de una phthisis bulbi. Hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina. Fíjense cómo vemos el epitelio pigmentado de la retina. Recordemos, una monocapa de células pigmentadas. Aquí vemos muchas de ellas. La metaplasia fibrosa, esta que está aquí, metaplasia ósea, como lo vemos en este momento, y la reacción gigantocelular al cuerpo extraño, a este material que es extraño al ojo. Recordando, hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina, metaplasia fibrosa, metaplasia ósea, inclusive con tejido adiposo como si fuera un hueso normal. Recordemos, para finalizar, los procesos y las células involucradas en la inflamación aguda, inflamación crónica, la formación de granulomas
y por supuesto las características de la inflamación ocular y sus estadios finales.